Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos principales verdaderamente de la Biblia, que son los 10 mandamientos, decíamos. Cuando nosotros hablábamos del número 10, nosotros dejamos bien claro que el número 10 es un número simbólico. Dentro de un estudio semiótico también podemos entender, o sea, de los símbolos, podemos entender muy bien toda la numerología también. Dentro de la cabalística numérica, bíblica, hebrea, es muy interesante conocer el significado de los números. Incluso cuando nosotros estábamos hablando, y seguimos hablando, ¿verdad?, sobre el número 10, nosotros estamos hablando de lo completo. Es decir, a pesar de que aquí, si uno mira bien y comienza a leer, va a encontrar 14 mandamientos, digamos así, ¿verdad?, en una síntesis de lo que te presenta en el capítulo 20 del Éxodo. Sin embargo, estos 14 están combinados, ¿verdad?, pero se nos presentan como si fuesen 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos principalmente se centran en esa relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación conmigo mismo y en síntesis en esa relación donde nosotros vivimos, que es la misma naturaleza que nos rodea. Fuimos reflexionando uno a uno cada mandamiento, cada intervención de Dios que hace en nuestra historia, porque es Dios entonces el que llama a Moisés. ¿Se acuerdan? Que está en el monte Sinaí en este momento, se encuentra con Moisés y el Señor es aquí donde comienza, según la Biblia dice, a escribir en estas piedras, en esta tabla de la ley. Son todas simbologías maravillosas, espectaculares, ¿verdad?, que nos hacen entender la dureza, la fuerza también y la perennidad, o sea, lo perenne de los mandamientos de Dios. Son escritos estos mandamientos en la piedra, perenne. Ahí la pecha antes entonces la diga tú la y uno le da un soplito o le da un poco de agua o de barniz y desaparece. No, el hecho de escribir en las piedras significa justamente lo perenne de los mandamientos de Dios. Son los valores fundamentales, esenciales, y como nosotros siempre insistimos, fontales, fuente, desde donde surge toda nuestra relación entre nosotros, ese relacionamiento también con Dios y nuestro relacionamiento, ¿verdad?, con la misma naturaleza y conocernos a nosotros mismos. Vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos realizados. Justamente muchas personas que después de haber luchado, de haber ido detrás de tantas cosas muy superficiales, en el fondo después no encuentran esa felicidad perpetua o esa felicidad profunda, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no vamos a lo esencial. Lo esencial es la presencia de un Dios que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos, a todo lo que nosotros tenemos también y todo lo que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad?, a los demás. Bueno, vamos entonces a este último mandamiento, que es el 10º mandamiento que encontramos. Estamos en el capítulo 20, versículo 17. Este mandamiento nos habla y nos pide, ¿verdad?, sobre el relacionamiento también al final con nuestro prójimo, ¿verdad?, con nuestro hermano, porque nos está hablando de las cosas materiales con respecto a las otras personas, el no desear, ¿verdad?, no codiciar las cosas ajenas, nos dice aquí. El no codiciarás, dice así, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, con capítulo
el capítulo 20, versículo 17. Los mandamientos, por lo menos, la lista, el elenco, ¿verdad?, que nosotros decíamos. Veamos algunos de estos elementos que tenemos que profundizar más. Primero, tiene que ver, ¿verdad?, con codiciar los bienes ajenos. Codiciar los bienes ajenos. Pendera pishao huerecoa, pega tu lande y bota. Handeja te cure mañana, te oye cora ayer mañana va a pendera pishao la huerecoa. Hashe y bota, hashe upeante y bota a ver, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que queremos explicar. Estamos entrando de a poquito, estamos haciendo una introducción general, ¿verdad?, de lo que significa los mandamientos de por sí y cómo el Señor nos va mostrando este camino, por no que entonces ni de la yaye desvía, entonces a la yaguata totalmente fuera de ese camino propuesto para llegar a nuestra propia dignidad, decíamos. Comparábamos recién solamente para recordar, porque peago ñande entero vete allí cuando lleva la caperucita roja, ya se va a pedir y yo bueno, de guatara, de abuelita roga, oye, pues no, ojo de aquí para allá, o pecha ahí, peñan de bebé. Tantas veces ñande ya de aquí para allá. Recuerden que yo siempre vuelvo a insistir, ¿verdad? Más adelante vamos a estudiar, ¿verdad?, con más detención, pero si uno mira en el libro, por ejemplo, de Josué, Josué interesante, el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 7, capítulo 1 de Josué, Pemañamille, capítulo 1 del libro de Josué, versículo 7 dice así: basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que Moisés te dio, él que fue mi servidor. A ver, segunda partecita. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Bailan de empresas, la empresa con ahí que deben dejar de cosas cuera, lleva, no, ahí ve la empresa. Sino que tu empresa es tu vida. Esa es nuestra verdadera empresa. Y ahí tendrás éxito. No como algunas veces utilizan, sobre todo, solo escuchar, ¿verdad?, algunas sectas por ahí que dicen, ¿verdad?, ya porque pejas o ponen de negocios están de plata. Entonces la gente le conoce la plata o para mover. Entonces, ya de huir, o sea, andan ya entendiendo, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Enseguida tomamos así, como está escrito ahí, empresa o lees, es más empresa que se refiere a eso. No, aquí la empresa verdaderamente es tu propia vida, es nuestra propia vida. Y el Señor que nos dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es pensando en ese cuento, ¿verdad?, en esa fábula tan interesante, ¿verdad?, que nos hace entender más profundamente la palabra de Dios. Porque cuando te dice te vas a ir derechito, ahí eres tapeada la abuelita, entonces eres y viste que Caperucita Roja lo que te está queriendo enseñar es que vos seas obediente, que vos, como dice la palabra de Dios, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, esos valores que aprendiste, esos valores que te transmitieron, porque entero betea anila ababe peyushebe yesheba uno shekonda ikuai sheko doye eva ekwei shebe. Eso sería ya una mentira, pero ya una mentira garrafal, voy ya tañando bella. Porque todos hemos pasado en algún momento, ¿verdad?, y hemos escuchado a nuestra mamá, a nuestra abuela, todos hemos hecho un poco de catequesis, todos nos hemos acercado verdaderamente. Ahora, que nosotros no nos hayamos comprometido, ese es otro menos, vea otro menos, pero no tiremos el fardo todo a una responsabilidad de que no. En este sentido nosotros estamos muy bien informados, sabemos muy bien, ciertamente que con estos estudios bíblicos lo que nosotros queremos hacer es nada más que, ¿verdad?, desde una reflexión profunda de lo que los estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia nos muestran y nos van justamente si te está diciendo no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Dios, quiere decir caminar en la justicia, en la rectitud, recto, buscar al Señor. Pero buscar al Señor no significa ir como buscando a una persona fuera de nuestra realidad, sino que el Señor se manifiesta en nuestra propia vida. Y entonces buscar al Señor significa buscar la justicia, buscar la solidaridad, buscar verdaderamente el respeto, buscar la obediencia, buscar el amor, buscar el servicio. O sea, todo lo que significa
ese empeño y ese deseo de hacer algo por los demás y de hacerlo rectamente. Esta es la fuente, decíamos, lo fontal, ¿verdad? Para que exista un buen relacionamiento entre nosotros. Si uno no es religioso o si uno tiene otra religión, igual se da cuenta que si yo comienzo a robarle, a sacarle a alguien las cosas, a codiciar las cosas, señora, y no te acatuete. Entonces esta es una ley más bien antropológica. Y desde ese relacionamiento nuestro entre personas, dentro del aspecto sociológico, digamos, ¿verdad? Porque entra en el aspecto del hombre, el antropos, de lo antropológico, ciertamente que va a repercutir también en nuestro relacionamiento como personas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días. Como siempre, les invitamos también a todos ustedes para que hagan parte de nuestra fundación Ñande Yarañé. Siempre aparecen ahí los números, llamen a estos números. También ustedes van a recibir llamadas telefónicas desde nuestro centro
desde nuestra fundación, ñande yarañe, ani que peñemonduite, ya lleva, si reciben llamadas telefónicas de las personas que les invitan a formar parte de nuestro movimiento, a formar parte de nuestra fundación, pero siempre en vistas de anunciar la palabra del Señor, dar a conocer la Biblia. Y al mismo tiempo en que damos a conocer la palabra de Dios, esto nos tiene que comprometer después a acciones concretas. En el Nuevo Testamento nosotros le llamamos al libro esto, le llamamos después la resurrección, ¿verdad? Pedro, los apóstoles que salen, anuncian, dicen, y porque están llenos, entonces le tienen a la fuerza del Espíritu. Es ese Pentecostés que se realiza en nuestra vida con la resurrección de Cristo. Ese Pedro que tenía miedo, que le niega a Jesús ante una mujer esclava que le dice, tú eres también uno de ellos, tú eres Galileo. No, no le conozco. Después de la resurrección es un Cristo que le cambia interiormente, ¿verdad? Y ahora Él se pone al frente y Él es capaz de anunciar. Ya posee, ¿verdad? A través de nuestro grupo, a través de un equipo, así que nos podamos unir, que podamos tener la fuerza de este Espíritu del resucitado, de Jesús que nos envía. Peñas enduro, peñan de yarañe, upecha mante veñan de ñan de puacatas, ya pota pei por mía, de la pisacuera, reje. Anda yareco y allá, entonces ñan de ñan momburitas, aña mañata, cora ahí ente, lleva. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, no me quiero comprometer, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Pero el Señor nos llama. Así que, queridos hermanos, si ustedes reciben alguna llamada telefónica y por ahí le dice, Ave ñan de yarañe, la fundación ñan de yarañe, es porque te va a pedir tu ayuda, te va a pedir tu colaboración, y cada uno tiene que dar ese granito de arena, es decir, cada uno de acuerdo a su conciencia en este evangelizar. Vayan por el mundo entero, anuncien, proclamen, den a conocer a Cristo. Pablo, ay de mí si no evangelizaras en de San Pablo. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, les invito entonces a estar atentos a esas llamadas también y sobre todo a responder sí al Señor. Le respondemos ay sí al Veiga Baña o no le responder sí a la fundación. Vos le estás respondiendo al Señor y eso es lo más importante, que vos dentro de tu conciencia, dentro de tu corazón y de tu vida le digas ese sí al Señor de acuerdo a lo que vos podés, ¿verdad? Bueno, y seguimos un poco con el capítulo 20, versículo 17, este 10º mandamiento que nos está diciendo no codiciarás la casa de tu prójimo. Hablábamos de lo fontal, la fuente, es el aspecto bien antropológico. Tal vez es uno de los textos, decíamos, más antiguos, porque justamente desde que el hombre es hombre, tiene esta tendencia, ¿verdad? Tiene esta tendencia. Entonces tenemos que saber encaminar. Y entonces cuando nosotros en el aspecto humano y después lo miramos desde un aspecto del valor religioso, procuramos hacer un camino de salvación, un camino de cambio. Upea poco años de corazones, upe veñan de yaras ella sabe a qué, endereza que la anderape, ni a la derecha ni a la izquierda, derecho, recto, en la justicia, ani que de mondate, ani que ya pope y bahías de peñan de yara. Bueno, vamos a mirar un poco, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que interpretar este 10º mandamiento. Dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es que se trata del único de los 10 que se dedica a la motivación antes que al acto de infringir en esa ley. La motivación de un acto es un dato central para juzgarlo, pero siempre una vez que ese acto haya sido cometido, nunca antes. Entonces primero te motiva y te está diciendo, ¿verdad? De una forma que uno se pueda dar cuenta. Uno entonces que pueda primero reflexionar, ¿verdad? Y desde esa reflexión entonces que nosotros podamos dar los cambios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y bueno, así entonces podemos decir que no se juzga en los tribunales el deseo de robar, ¿verdad? Sino el acto concreto de haberlo hecho. Entonces aquí primero te está motivando. No codiciarás. ¿Ya coge entendéis? No codiciarás. Va a ser cuando el ande deseo, oye, juzgata. Yo tengo el deseo. Se ne ina ya pógina.
pero ya juzgatama, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces de que el valor está por encima, ¿verdad?, de todo. Es decir, antes de cometer algo, la misma palabra de Dios viene a nuestro encuentro y nos está diciendo, como ese pajarito ya porque sabes, o sea, es la voz y la fuerza del Espíritu de Dios. Por consiguiente, este 10º mandamiento expresa la actitud de la persona. Es tu actitud, es nuestra actitud, que por desear lo que no le corresponde ya está violando una ley de Dios, aunque no la propiedad de su prójimo. Entonces nosotros antes de hacer algo ya estamos violando una ley del Señor, en ese solo deseo, en ese codiciar simplemente. Se trata entonces de una ley preventiva, prevenir. Peare ya pombo veñan de yara yanderesa pe amas e imande hina e imande mi hijo, atención, aníquenate, que está destinada a advertir a la persona de las nefastas consecuencias que la codicia puede acarrear sobre la vida y la de quienes lo rodean. Nefastas y oñande. Es decir, cuando nosotros codiciamos estas cosas, ciertamente que después es nefasta, porque después nosotros comenzamos a maquinar. ¿Eso qué quiere decir? Esto te está previniendo para que no suceda, porque si sucede, después las consecuencias son peores. Cuántos homicidios, cuántas peleas, cuántos conflictos, decíamos, personales y familiares por estas codicias. Llegó, por ejemplo, por ejemplo, por cuestión de herencia, ¿viste? Y esos son deseos, esos son codicias. Uno que codicia más, yo quiero más, ese me pertenece a mí. Entonces no me desee mi hermano, no me desee y no sé a quién le corresponde. O sea, no soy capaz de compartir, ¿viste? Apeango a la codiciar los bienes ajenos. Apeango a la codiciar a la mujer de tu prójimo. No quiere decir simplemente tomarlo así, ese aspecto, ese nomás. No, esto implica mucho más ampliamente. Tanto ayer como hoy, me lleva. Entonces, y viste, ahí está la nefasta consecuencia de lo que significa esto. Visto de esta manera, el 10º mandamiento no parece entonces estar destinado a los tribunales y en cierto sentido es de difícil asimilación al resto del decálogo. Porque no entra, porque aquí te habla más bien de un deseo y te habla de un sentido de evitar. Aquí incluso teníamos 2 verbos que nosotros utilizábamos. Por una parte el hamad, ¿verdad?, que significa el codiciar. Codiciar. Hay referencia en este sentido, ¿verdad?, de las cosas, de las personas. Y el otro verbo que se utiliza con el mismo significado de codiciar, pero para las cosas, que es el havá, ¿verdad? Havad. Entonces, ese significa también el codiciar. Pero te hace una distinción, y esto es tan importante, ¿verdad?, dentro de la lengua hebrea. Porque para decir en tu relación con tus hermanos, en tu relación con las personas, se utiliza un verbo para decir codiciar. No codiciarás a esa persona, como dándole una mayor jerarquía, ¿verdad?, por lo que significa. Y el otro verbo, ¿verdad?, avá, entonces, que se le da para las cosas simplemente. Ahora hablamos también de una diferenciación, ¿verdad?, de elementos para interpretar. Por una parte, decíamos que siempre no se juzga, ¿verdad?, el hecho de robar como tal, sino el acto concreto de hacerlo. Porque aquí pues no entra directamente diciéndote, mira que esto es lo que vos hiciste. No, esto simplemente te está diciendo ya en un sentido preventivo. Preventivo ya es esto: no codiciarás, ¿entiendes? Algo que no te pertenezca. ¿Y cómo vas a juzgar si todavía no se hizo? Yo no te puedo juzgar. Es decir, que yo estoy juzgando tu propia conciencia, ¿verdad? Yo ya te estoy juzgando. Entonces, viste que es en una relación directa con el Señor. Pero miremos un segundo elemento también en este capítulo 20, versículo 17 del Éxodo. Tenemos que destacar la diferencia, ¿verdad?, entre este mandamiento, el 10º, como habíamos dicho cuando tocamos el mandamiento número 10 también, que decía no robarás. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es no codiciarás los bienes ajenos
Y aquí en el octavo dice directamente no robarás. En el 20:15 encontramos eso que hemos reflexionado. Señalamos, ¿verdad?, que hay cierta superposición, decíamos. Parece que hay una repetición, ¿verdad? Una repetición. Lo que se dijo en el 8 ahora se vuelve a decir en el 10. Y bueno, porque los dos son cuestiones similares. Ahora, el octavo habla del acto en sí mismo, no robarás, ¿verdad? Y sin embargo, al décimo remite a la motivación antes del delito. Vuelvo a explicar esto porque es muy importante. En cuanto al octavo mandamiento te dice ya la acción de yaremondaman, de pocaremas, arepocomas, arerajaman de vaina, en bosuru, malan de bolsillo, a llevar arerajaman, ande de cuayeteo, en botilan de reza, pero donde yaremondama, ese es no robarás, pero ya te está hablando del acto en sí. Recometema, reyapómagalo. Ese es el mandamiento número 8, no robarás. Y ahora no codiciarás, no desearás. Porque aquí también viene, es como una repetición, ¿verdad? Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada, otra cosa que le pertenezca. Es decir, de cierta manera que te está diciendo también no robarás. Pero la diferencia, como decíamos, es más bien en cuanto que esto se remite a una motivación antes del delito. Entonces es importante que tengamos en cuenta, que sigamos reflexionando sobre este aspecto, ¿verdad? El cómo nosotros entendemos, ¿verdad?, el hecho de nuestra actitud. Entonces peñan de yara, pero mañana es ya nuestra propia actitud. Da hoy la mañana y bueno, de core pocón de pocovía lleva, de pocovilla amigo, de poco hareraja. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este punto porque creo que necesitamos hablar mucho en nuestro país de este aspecto del décimo mandamiento. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María
y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos y volvemos así con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en el capítulo central, excelente, maravilloso, ¿verdad? Que tenemos que ponernos ante el Señor. Ñañe Pomoñara Peñandeyara Ñandepe anda Ecuña Genduante, allá Jeshavante, allá Ejina y por ahí Trígolo, Ye, allá Peñandeyara Jeia Ñande Peñe Erubibe lleva. Sino que tendríamos que también aquí ir un poquitito más adentro, ¿verdad? Cuando yo estaba diciendo Ñañe Pomoñana Peñandeyara de Nondebe, quiere decir que también tenemos que rezar. Leyendo la palabra de Dios tenemos que rezar, tenemos que pedir. El octavo mandamiento nosotros decíamos que habla del acto en sí, es decir, del tocar, del robar, del adueñarse verdaderamente ya de una situación. Sin embargo, el codiciar, como aparece aquí en el mandamiento número 10, tiene que ver, decíamos en nuestra reflexión, con la actitud de una persona poderosa que puede tomar públicamente los bienes ajenos sin ser castigado. Voy a repetir esto, porque esto es muy importante. Y por eso yo le estaba diciendo, porque esto es verdaderamente conversión lo que nos pide. Porque pea, como se suele decir, el cleptómano, mala cleptómano. Cleptómano es ese peipocovia, ese que toca las cosas y no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta, decimos nosotros, no se da cuenta, porque es una enfermedad. No se da cuenta. Ya la cleptómano. Pero ñande, porque ella le coge, está la cleptómano, a pesar de que tal vez ese no es el nombre verdadero, ¿verdad? Para muchos de nosotros en este sentido, cuando nosotros tocamos algo, pero nos damos cuenta. Porque entonces ya no es cleptómano, porque ya cuando le pillamos, ya sos consciente. Ese es el pecado. El pecado que de por sí luego tiene que haber conciencia. Algunas veces la gente, que está haciendo y este es mi pecado, pero yo no sabía luego, o yo no me di cuenta. Bueno, si es cierto lo que me decís, que vos no sabías y que no te diste cuenta, ese quiere decir que no es pecado. Sí, es cierto lo que me decís. Ahora, si vos dijiste nomás, yo no me di cuenta, donde le di cuenta, entonces no, entonces es pecado verdaderamente. Porque el pecado necesita la conciencia, o sea, si hay cuapa que lo que estoy haciendo está mal, a lo mismo ya po. Si hay cuapa na mondaña a mondá. Eso está mal, entonces yo me doy cuenta y entonces estoy haciendo. Y entonces aquí te dice, tiene que ver con la actitud de una persona poderosa, te dice aquí en este sentido, que puede tomar públicamente los bienes ajenos, sin ser castigado, Nadie le castiga, porque yo soy poderoso, porque yo puedo entonces, desvirtuar la ley. Imagínense lo que te dice Amós, por ejemplo. Si ustedes leen el profeta Amós, ya llegaremos, no sé cuándo llegaremos a reflexionar y a mirar un poco el profeta Amós, ¿verdad? Pero nos da a entender esto, queridos hermanos.
justamente, Él habla e insiste verdaderamente. Aquellos que roban, aquellos que tocan, aquellos que se adueñan de los bienes de la nación, de la gente. Así te dice Amós, sin ser castigados. Sin ser, dijimos, castigados. O acá, ¿verdad? Siempre así. Chicanas, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Siempre encuentran, pega o moí. O sea, buscan la ley, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Entonces va buscando. Yo suelo utilizar esta frase, es como decir, cuando vos le das a un mono, le das una navaja, se suele decir. Una navaja. Imagínense lo que un mono te puede hacer con una navaja. Peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. Peligrosísimo es. Y bueno, algunas veces nosotros estamos así, ¿verdad? Es decir, cuando el poder corrompido en nosotros, en nuestra conciencia, comienza a actuar de acuerdo simplemente a una autodefensa, a un interés propio. Y entonces dice, mientras que el robo es un acto clandestino de quien por el motivo que sea, se ve llevado a actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta actuar de esa manera porque yo tengo el poder y puedo hacerlo. Ahora, si nosotros miramos el famoso capítulo 12 del libro segundo de Samuel, del 1 al 4, o la narración de la viña de Nabot también que aparece en Primera Reyes 21, pueden ser ejemplos, ¿verdad?, de esta actitud de los poderosos que, no contentándose con lo mucho que poseen, buscan apropiarse de lo poco de sus prójimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa
y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. A partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañé. Nosotros decíamos, recién concluyendo el bloque anterior, que la misma palabra de Dios se lee dentro de la palabra de Dios. Y estamos hablando de esto, del robar, ¿verdad? Y sobre todo del hecho de tener, del apropiarse y tener el poder, ¿verdad? Para hacerlo y luego no ser juzgado, o sea, que nadie le castiga, decíamos nosotros. Bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, esta reflexión sobre el temor de Dios. Pero primero tenemos que leer, estamos en el capítulo, decíamos a continuación, como siempre, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, del 18 al 21. Es, ¿verdad?, el temor, ¿verdad?, del pueblo y la mediación también de Moisés. Hay dos elementos aquí importantes que vamos a considerar en nuestra reflexión. Al percibir, dice, los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda esta lectura. Qué maravillosa. Pero aquí entonces nos centramos en esto del temor de Dios. Apenas entonces veo que tú peñañe mongueta mitas allá y cuamimba se peñan de yarare nondepe el temor de Dios. Y por una vez hemos oído que aquí no significa a que peñan de yarare, entonces le tengo miedo, entonces por eso yo me alejo. Sino que aquí significa directamente el respeto que le tenemos a Dios. ¿Cuál es ese respeto que nosotros le tenemos a Dios? ¿Será que yo le respeto al Señor? ¿O Dios es simplemente uno más allí que yo ya ni le respeto? Y entonces hago lo que quiero y como yo quiero. Abuela, la oñembo lleva. A las 5 de la mañana ella opalma oñembo es lo que la iglesia antes tenía su librito, ¿verdad? Iba pasando las oraciones, los preceptos de la iglesia, creo en Dios Padre, Ave María, Padre Nuestro, y en fin, iba repitiendo, ¿verdad? Todo ya un librito, un formulario, el ángel de Dios, en fin. Ven en la media hora, o si no, era más luego, era de las 5 de la mañana. O sea, entonces ya que ciertamente, pero los endupanios, si orero de jatao, a las 5 de la mañana. A ver, ¿qué hora pensaba? Mira qué interesante. Yo decía algunas veces, ¿verdad? O ahora yo, ¿verdad? Como sacerdote o como teólogo, ya eso es, o dentro de un pensamiento teológico, o sea, ¿será que mi abuela sabía todas esas cosas que decía, ¿verdad? Porque repetía cosas interesantísimas, ¿verdad? De las enseñanzas de la iglesia. Ciertamente que ella, seguramente que no iba a poder explicar todo así como nosotros hoy explicamos, ¿verdad? El sentido teológico profundo de dónde viene. Ella repetía, ella decía, ella rezaba de lo más profundo de su corazón. Y es una fe total y absoluta en el Señor. Hamba es entonces la temor de Dios aupea. Es decir, dentro de lo que ellos, vamos a mirar un poco, no ni la ñamañán de la yaguela, sino que se te y la pecha cuña caray, ñandeo me depende abuela hoy, pende su hoy, pende cuaja pende mandú, lleva acuerdo pecha ñembo eva ¿verdad? Y entonces
era ese respeto hacia Dios. Con esa repetición que ellos estaban haciendo, era verdaderamente encontrarse ante lo luminoso, encontrarse ante un Dios que me quiere, que me ama, que me acompaña, que me ayuda, que me auxilia, que está a mi lado, que me da fortaleza. Todos los adjetivos que ustedes quieran, pero en un sentido positivo. Eso significa temor de Dios. Algunas veces incluso no lo sabemos bien, entre comillas, en un sentido de una explicación teológica al detalle, cuadrito por cuadrito, pero sin embargo, esa apertura del corazón hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yarañe, queridos hermanos. Estamos hablando de este capítulo 20 del Éxodo, del versículo 19 al 21, que nos habla en este momento ya de la mediación, decíamos, de Moisés. Todo lo que es mediación, muchas veces ya parece que nos molesta, o no sé, tal vez porque no entendemos bien nomás de la función. O tal vez también, y esto sí es cierto y estoy de acuerdo, cuando como mediadores no estamos haciendo bien nuestra misión de autoridad. Cuando no hacemos bien nuestra misión de autoridad. Entonces, en este sentido sí estoy de acuerdo. Pero, de verdad, ese aspecto, parece que no queremos la autoridad ahí delante de nosotros. O parece que la autoridad que está ahí al frente de nosotros siempre está equivocada, o parece que esa autoridad que tiene que ayudarnos a guiar, a organizarnos, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo con su misión. Pero miremos entonces cuál es esta función tan linda de Moisés. Y
desde ahí podamos comprender mejor. Pero tiene que haber, decíamos. En el versículo 20-21 nos pone: Moisés respondió al pueblo. Ahora Moisés es el que va a hablar como esa autoridad. No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Es decir, es Dios el que está hablando en este momento que viene, ¿verdad? Pero el respeto quiere decir, si ustedes, así ustedes no pecarán. ¿Viste? Que es esta misión de encaminar, de saber, esa ¿viste? Esta es la misión del mediador. Esa peana yupe, acompañar yupe, ñemoipe y quiere. Entonces en Bogotá vendrá Pichaye, ese pueblo que está a tu cargo. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Vamos a mirar un poco este versículo 20-21. Moisés tranquiliza primero señalando que la presencia de Dios no es para atemorizarlos, niñan de Yucapatágina, sino que tiene como fin hacerlos conscientes del plan de Dios y así conducirlos a que se comprometan con este proyecto. Comprometan con este proyecto. Entonces, esta es la primera misión, el primer objetivo, ¿verdad? Moisés, que tiene que ayudar. Moisés, que tiene que ser ese que muestra el proyecto y le está diciendo: Pea la pellapona, japeixa pellapona. Y no se alejen de él, dice, no se alejen de él. Este es el sentimiento, ¿verdad?, de no pecar, de no pecar. En este versículo es ese, y no el de que se mantendrán puros y sin mancha, ¿verdad? No el de que se mantendrán puros y sin mancha. Porque el mediador entre Dios y el hombre, mira que la carta a los hebreos después nos vuelve a hablar esto, pero cuando nos presenta a Jesucristo, mira que Jesucristo también se presenta como mediador entre Dios y los hombres. La carta a los hebreos es una síntesis de esta característica del mediador, presentado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos mirando desde el Antiguo Testamento. Esa ya es la relectura que se vuelve a hacer en el cristianismo con la persona de Cristo, ¿verdad?, de Jesús. Pero dice que es justamente el de no pecar. Este es el sentido de no pecar. Es este, y no de que ellos se mantendrán puros y sin mancha. Porque nosotros sabemos que somos limitados, que tenemos nuestros errores, que nos equivocamos. Entonces, diga, tú y la ñandé, llevamos puritano, no, ñandé pesa el 100%. El cristiano no es, el cristianismo no es, o la iglesia no es de personas que viven 100% porque no son pecadores. No, yo al contrario, yo diría que nosotros los ministros de Dios, ojalá seamos más sacerdotes y podamos sentarnos todos los días a ofrecer el sacramento de la reconciliación. Esto sería maravilloso. Tendríamos que fundar una congregación de sacerdotes que exclusivamente se sienten para escuchar, ¿verdad?, las confesiones, por decirlo así. Estoy diciendo, pero justamente de una reflexión simplemente de mediador. Porque la iglesia no es para los puros, dice Jesús. No quiero sacrificios, quiero un corazón convertido, un corazón donde verdaderamente sea de carne y donde vos reconozcas que sos limitado, te acerques a Dios. Para eso nos acercamos junto a Dios, para pedir perdón, para reconocer de que necesitamos de su presencia, necesitamos de Él. Y eso entonces, viste, es por mediación. Ese es el pontífice. Y miremos un poco esto lo que significa para ir redondeando y comprendiendo esta teología profunda de la palabra de Dios. Lo que interesa ahora es que el pueblo esté firme en la fe y confíe en la visión de Dios, aun cuando en determinados momentos sea extraña y confusa para ella, ¿viste? Sea confusa para ella. Hay momentos, queridos hermanos, en el cual nosotros tenemos problemas y tenemos confusiones. El pueblo de Dios. Ahora, por ejemplo, existen tantos años de confundipados esta cuestión de género. Y entonces le quieren educar a nuestros niños, le quieren educar a nuestra gente. Y la gente que viene confundida porque tanto nos bombardean, que nos dicen que yo mañana puedo amanecer y digo que yo soy perro. Y yo decidí, yo hoy soy perro. Y comienzo a wow, porque soy perro.
O sea, así nos confunden o nos quieren confundir. Bueno, ante esta situación, es donde tiene que aparecer y aparecen los mediadores. O Dios envía verdaderamente al mediador. Recuerden, ya al comienzo habíamos dicho que cuando hablamos del mal y del bien, son dos realidades que siempre estarán en nuestra vida, siempre. Y justamente el mediador es el que te va a ayudar, ¿verdad? El pontífice, el que hace el puente, y te enseña y te muestra, te lleva. Esa es la función del mediador. Porque vamos a tener las tentaciones, vamos a tener el mal siempre. No se olviden de Deuteronomio 30, 15, te pongo ante el bien y el mal, ante dos caminos te pongo, el bien y el mal. Eres tú el que tienes que decidir. Pero viste, para tomar esa decisión, para que vos estés firme cuando flaqueamos, porque ahora Él te está diciendo, lo que interesa ahora es que el pueblo esté firme en su fe. ¿Cómo pico el pueblo va a estar firme en su fe? Pablo también dice, si no hay alguien que le predique, si no hay alguien que le anuncie, si no hay alguien que le dé a conocer la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Yo hago un poco un salto en el sentido del Nuevo Testamento, como dice Pablo, pero siempre Pablo está haciendo una relectura de lo mismo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Es decir, mirar los elementos que tienen que ayudarnos a cambiar y a tomar una decisión para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Es la realidad del hombre, es nuestra realidad. Entonces dice, es que el pueblo necesita estar firme en su fe y confíe en la acción de Dios, aun cuando en determinados momentos sea extraña y confusa para ellos. Es decir, nosotros encontramos y muchas veces decaemos, ñañebrimí. Nosotros pensamos, Dios no me ayuda, Dios no está a mi lado, ¿será que Dios existe? Y así, tantas dificultades, tantos problemas, queridos hermanos, pero es allí, viste, donde viene la intervención de Dios. ¿Y cómo Dios interviene? A través del pontífice, a través de tu mamá, a través de tu papá, a través de tu hermano, a través de un grupo, a través de tu compañero, a través de esa persona que aparece ahí, Termino simplemente contándoles algo que justamente atendiendo a una niña, ¿verdad?, que se quería suicidar y se fue ya para tirarse ya, se iba a tirar ya así, en el río, estaba en la orilla ahí, en el puerto. Dice que estaba sentada ahí y ya estaba decidida, estaba la noche, ponerle que sean las 10:30 de la noche. Dice que ya estaba para tirarse y dice que en eso aparece una pareja, otra chica más o menos de su edad, un poquitito mayor, con su novio, ¿verdad?, que iban caminando por ahí y le ven que está ahí, pero ellos ni sabían lo que pasaba y se va y les habla, che, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? Etcétera. Le invita a un caramelito, un bombón ahí, comienza a hablar, guapo, oye, vos sos, ahí, bueno, ese es su ángel. Ese fue el que le paró ahí. Ese es Dios que vino y actuó a través de la otra persona. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cómo Dios actúa en nuestra vida. Cómo Dios nos habla. Bueno, y ahí comenzaron. Evidentemente que la otra después me contó a mí. No, es que él le contó también, mira, yo estoy aquí, me estoy por suicidar, que esto, que aquello, ni nada, ¿verdad? No le dijo nada, ¿verdad? Pero ella también ahí descubrió y ella misma me contó. Ahí, yo ya me estaba por suicidar, ya me estaba por tirar. Y ahí Dios apareció. Y ella se dio cuenta. Ahí Dios apareció. Ahí vino Dios a hablarme. Me dijo así, ¿verdad? Ella no vaya sacó la conclusión. Sin que yo le diga nada, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Peango la pontífice. Peango la mediador. Y cada uno tiene miles de mediaciones como Dios aparece. A través de un gesto, a través de una palabra, a través de algo lindo que Dios te va manifestando. Bueno, les invito entonces a seguirnos, a comprometernos, a formar parte siempre y ayúdenos por favor para que podamos llegar a más. Queremos estar, si es posible, en todos los canales de televisión, tenemos que entrar para que lleguen a todas las personas, todas las posibilidades posibles. Más adelante, a través de la radio también, que lleguemos a todos, que tengamos esa fuerza de evangelizar, de que Dios pueda llegar a todos, no nos desanimemos. También tenemos nuestro problema, necesitamos también los mediadores y vos sos ese mediador que tenés que ayudarme, que tenemos que ayudarnos para que la palabra de Dios llegue a todos.
Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por